La anatomía es un tema dentro del dibujo muy grande y esta está compuesto de muchos principios. Yo diría que el principal dentro de la anatomía es el gesture. El gesture es lo que hace que tus dibujos se vean más dinámicos y mucho más interesantes. Pero, sin embargo, lo que yo veo en los dibujos de los principiantes es que se ven inmóviles, se ven totalmente tiesos y estos parecen una Barbie, parecen un muñeco de esos de acción todos tiesos. Si tú quieres aprender cómo hacer que tus dibujos sean más dinámicos a través de líneas fluidas, en este video te estaré enseñando todos esos consejos que te ayudarán a que tus dibujos se vean mucho más interesantes. Así que si quieres saber de esto y mucho más, quédate hasta el final del video. Así que empecemos. Bueno, ¿de qué se trata el gesture? El gesture se trata de nada más y de nada menos que elegancia en las líneas e incluso en la composición de las imágenes. Entonces vamos a empezar con conceptos y es el concepto del equilibrio. Normalmente cuando veo que alguien hace como músculos, tiende como que hacer esto, como que hace el brazo así, tan, y no sé, acá está empuñando algo. Imagínense que acá, no sé, que acá esta mano va así. Y normalmente hacen esto y esto se feo, realmente esto no se ve tan chévere. Lo ideal es equilibrar, pero de otra manera, con líneas tal que así. Equilibro esta y así. Ya les voy a explicar esto porque esto en este momento suena como un poco abstracto. Ya se los voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, si yo tengo una línea redonda, puedo equilibrarla con una línea totalmente plana, sin curvas. Si yo tengo un triángulo, puedo equilibrarlo colocándole algo redondo y se ve mucho más interesante. Digamos que esto se trata más de los gestos que tú haces con las líneas. Para dibujar el cuerpo humano, normalmente se recomienda que se usen solo 3 tipos de línea. Sería la C, la S y las líneas derechas como tal. Lo que vamos a evitar acá es hacer esa línea que es peluda para hacer un dibujo. No, si vas a hacer una línea recta, hazla así, igualada como una curva, pero sin nunca haciendo la línea peluda. Eso hace que los dibujos se vean muy feos. Entonces voy a empezar a mostrarles algunos ejemplos de cómo estos principios que les he hablado en este momento se aplican. Bueno, no sin antes explicar algo que es súper importante y es darle sentido de profundidad a tus líneas, y eso es muy sencillo. Por ejemplo, ustedes tienen un cubo. Uy, ¿qué pasó? No me paré en él. Ustedes tienen un cubo. Tan, 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 tan y tan. ¿Por qué no lo hice como se hace normalmente? Pues para hacerlo un poquito más dinámico, porque normalmente se hace que el plano así súper perfecto, bla bla bla, bla bla bla, pero no queda tan dinámico. Sí, este queda como torcido y todo eso, pero digamos que da más juego en el tema del dibujo. Entonces supongamos que hay un objeto por detrás y es una esfera. Obviamente no vemos la otra parte. Y detrás de la esfera hay otro. Entonces, para dar a entender que el cubo está por delante de la esfera, lo que voy a hacer es que esta línea de acá la voy a hacer más gruesa. Y esta más gruesa. Uy, estoy retorcido. Hace tiempo no dibujo en digital. Ok. Entonces eso da a entender que este cubo está más cerca y que la otra de allá está más lejos. ¿Y cómo hago si quiero colocar un objeto detrás de la esfera que está todavía mucho más atrás? Lo que hago es que le bajo el tamaño a la brocha y con suavidad dibujo el objeto. Y así parece que cada vez los objetos se van alejando más. Eso lo vamos a utilizar también con la anatomía. Entonces ahorita voy a pasar a los ejemplos. Acá hay un ejemplo de lo que les decía con el tema del equilibrio. Phineas, en esta parte del frente, no me acuerdo si este es Phineas o Fer, pero esto es de las caricaturas. Todos estos conceptos que les estoy enseñando vienen muy pegados a la animación y también, digamos, a la pintura y al dibujo clásico. Muy bien. Entonces, en esta parte hay mucho ruido visual. Digamos que hay dos esferas, acá hay una especie de cuadrado, acá está la boca. Entonces, para equilibrar todo ese ruido visual, acá el diseñador de este personaje simplemente colocó una línea recta
y un círculo, ya. El mismo efecto hizo acá con Canvas. Canvas acá tiene muchas cosas, tiene una curva, tiene un ojo, tiene una boca, y por acá simplemente una línea. Es algo muy sencillo. Voy a cambiar la brocha por otro color porque este color no se está resaltando tanto y no sé si se está entendiendo. Lo que quiero decir es que acá, no las cambié. Acá hay mucho ruido visual, muchas cosas, muchos elementos, y acá simplifica el dibujo. Digamos que esto es la ley del 70-30. 70% descanso visual, 30% de muchos detalles. Lo mismo pasa con este personaje. Acá está todo el ruido visual y acá está el descanso. Simplemente es un cuellito chiquitico para conectarlo con el cuerpo. Esto hace que estos diseños se vean muy dinámicos. Pero incluso ahorita voy a mostrar cómo esto del gesture afecta a la pintura y al dibujo más realista, a la pintura, a la ilustración. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Aquí vemos una pintura de Legend Decker. En esta pintura él usa gestos muy interesantes para pintar. O sea, él utiliza brochazos súper interesantes de diferentes tamaños para dar como a entender que, aunque sí es algo que está en 2D, hay dinamismo, hay movimiento. O sea, esto es una pintura súper expresiva. Acá se ven los brochazos de expresividad e incluso la sencillez con las que él dibuja una mano. O sea, él utiliza lo que les digo, líneas en C, en S y rectas. Acá es claro que está usando las Cs, pero pues digamos que no tan pronunciada, sino menos pronunciada, para dar a entender, digamos, el gesto. Y acá vemos como él sobrepasa este plano con esta línea de acá y esta la hace un poco más gruesa. Lo que les estaba hablando ahora de que si algo está detrás de algo, pues simplemente hago la línea más gruesa. Acá vemos un ejemplo de cómo él era un ilustrador que trabajaba para revistas, magazines y bueno, todas esas cosas de los años 50, de los años 40. Como él corrigió, por ejemplo, este brazo, no le gustó tanto, y entonces hizo uno nuevo como para dar más efecto, más idea de fuerza. Incluso acá con las manos de este niño dibujó diferentes tipos de mano. Este man era uno obsesivo con el tema del gesture y cómo el gesto comunica mucho mejor y da a entender muchísimo más lo que se quiere comunicar. Acá vamos a ver un ejemplo, pero del gran Fran Frazetta. Este man era la locura. Vemos unas líneas de acción muy claras en este personaje. Esto es otro concepto al que los voy a introducir en este momento, y es la línea de acción. Como la línea de acción comunica muchísimo. Entonces acá vemos la línea de acción de la chica y estas líneas de acción de los tigres, y todo converge a la cara de ella. Si ustedes ven, tan a la cara y tan a la cara, tan a la cara. ¿Por qué? Porque este es el punto focal que él decidió que iba a usar en esta pintura. Incluso esta zona de acá está prácticamente en penumbras, perdón. No hay muchos brochazos que indiquen demasiado detalle, y eso hace que nosotros de una miremos a esta zona de acá. Es bastante interesante cómo él usaba mucho esa técnica. Acá también hay, aunque digamos que es una pintura bastante estática, solo con los brochazos y con la forma que él aplicaba estos movimientos a través de la línea, se ve bastante fluidez y se ve bastante interesante. Por ejemplo, acá hay lo que yo les digo, como él no quería que nosotros viéramos a estas zonas porque no es interesante, hay poco detalle, pero nosotros terminamos viendo, digamos que esta zona de acá, eso se llama el punto focal, y eso es muy importante. Hay gente que pierde horas y horas y horas en toda la pintura sabiendo que hay puntos focales a los que nosotros queremos que las personas vean. O sea, es que es hermoso como él comunicaba. Con esta imagen quiero mostrarles cómo elijo las fotografías para hacer mis dibujos. ¿Qué es lo que busco? Normalmente busco que haya una línea de acción dinámica como esta que vemos aquí, y en algo que me fijo muchísimo es que la mirada
esté mirando en una dirección y digamos que el torso esté mirando en otra dirección. Eso es algo que hace que los dibujos se vean muy dinámicos. Otra cosa que también miro es que las clavículas estén en una posición mientras las caderas están en otras. Es como que siempre haya esta dinámica. Siempre busco eso, siempre. Nunca me gusta buscar imágenes así todas estáticas, todas quietas. Y bueno, y simplemente empiezo a hacer el dibujo de forma muy sencilla, o sea, conecto como las partes, sé que por ejemplo acá digamos que hay una caja, que sería la caja torácica, bla bla bla, hago la línea de acción, dibujo la parte de acá de la pelvis y digamos que así hago que mi dibujo quede bastante dinámico. O sea, no me pongo al principio como a hacer las cosas así perfectas, sino que primero digamos que hago un boceto bastante sencillo. Y luego que hago el dibujo así, le bajo la opacidad, coloco una capa encima y ahí sí empiezo a detallar más el tema del gesture del cual tanto les he hablado, como que no sé, acá está este de acá, la clavícula, conecto esta parte de acá, siempre pensando en qué línea va a sobrepasar a la otra, siempre pensando en eso, el tema de la espalda, va de nuevo otra C. Y obviamente voy a encontrar equivocaciones en mi boceto inicial, pero así como tal es como hago el dibujo y esto está quedando muy feo. Pero es porque no me queda súper difícil el tema de hablar y de dibujar al mismo tiempo. No sé, es algo bastante difícil. Pero siempre utilizo líneas muy dinámicas, siempre. Acá les voy a mostrar otro ejemplo de otra fotografía y como les digo, siempre busco fotografías donde haya bastante dinamismo, donde yo pueda aplicarle cosas bastante interesantes a mi dibujo. Otras veces no trabajo como tal con una estructura así de cuadrados ni nada de eso, sino que directamente empiezo como que a bosquejar, pero pues de forma muy dinámica. Por ejemplo, acá ella está súper exagerando acá el tema de la pose. Acá normalmente a mí me gusta hacer como esta figura de un calzoncito para el tema de buscar estos huesitos que están en esta zona de acá. Entonces siempre me gusta como que hacer esa figura. Y para las piernas pues yo busco más o menos que las piernas conecten, digamos que acá, me gusta hacer esta parte de acá, ¿sí? Siempre empiezo con dibujos muy gestuales, siempre, bueno, este dibujo no está quedando tan mal. Y luego voy corrigiendo, digamos, en el camino cosas del dibujo, pero siempre tiendo también, otra cosa que hago mucho es que tiendo a exagerar las poses, porque eso hace que, digamos que el dibujo se vea mucho más interesante. Siempre tiendo a exagerar muchísimo y digamos que así se empieza a ver bastante interesante el dibujo. Pero siempre trabajos con gestos. Digamos que de hecho hay un libro que les voy a recomendar. El libro se llama Force. Voy a escribirlo por acá para que ustedes lo apunten y lo tengan en mente. Es un libro que habla sobre la fuerza y cómo la fuerza en los dibujos, el gesture en los dibujos es lo que hace que sus ilustraciones se vean mucho más interesantes. Entonces yo empiezo así, digamos que con líneas muy simplificadas, apenas termino esas líneas simplificadas, ahí sí aplico por encima, digamos que más estructura y más cosas al dibujo. Acá les voy a dar un muy buen ejemplo de cómo aplico primero gesture y luego estructura a un brazo. Entonces, por favor, coloquen bastante atención en esta parte porque voy a mostrarles, digamos, cómo hago el brazo. No voy a hacer todo el cuerpo completo porque eso me tomaría muchísimo tiempo y la idea es que ustedes entiendan con mis ejemplos cómo es que yo pienso a la hora de dibujar. Entonces veo que esta parte se está sobreponiendo a esta parte, entonces voy a empezar con eso, con esta parte que se sobrepone y como ven estoy exagerando bastante ciertos movimientos. Acá veo que esta zona de aquí se vuelve a sobreponer a lo que sería el bíceps.
lo hago acá tal que así. Luego veo que acá hay como una zona que sale así y acá hay una curvita. Está la mano así. Ven que todas mis líneas tratan de ser lo más dinámicas posibles. Esta parte de acá la voy a simplificar porque ahorita puedo dibujar los dedos, digamos que mucho más complejo. De acá sale el tema de la espada. Más puedo dibujar por encima. Puedo dibujar por encima porque este no es mi dibujo final. Listo. Apenas tengo esto, lo que hago es que bajo la opacidad, coloco una capa por encima y empiezo a dibujar ya digamos que de forma seria. Seria. Digamos que, por ejemplo, acá veo que voy a necesitar exagerar un poquito más esto de acá. Entonces acá, como esta forma está sobrepasando al bíceps, está por encima, entonces lo remarco más. Luego esta parte de acá sale, ok. Luego esta parte de acá vuelve a salir y conecta aquí. Luego acá es más plana. Acá veo que también me falta exagerar un poquito esta parte de aquí. Y acá hay un músculo, digamos que está por aquí. Yo sé que luego me van a salir, ay no, eso no está anatómicamente correcto. Ey, no se trata de anatomía, se trata de exagerar y de hacer que esto quede gestual. Acá en la parte del codo, digamos que siempre sale un huesito que hace que esta parte sea, digamos que plana. ¿Sí ven? Por ejemplo, acá puede ser que no sea curva, puede que sea más plano, más puntiagudo. Y eso también da juego con esta parte que es redonda. Acá de nuevo. Yo no soy tan dibujante que digamos, yo soy más de pintura. Entonces mis bocetos, cuando voy a pintar, quedan básicamente como el primer boceto que hice en rojito. Por acá hay un músculo que hace, digamos que rodea este. Por acá normalmente sale uno tal que así. Por aquí normalmente hay uno que está haciendo esto. Por aquí normalmente está el tema del tríceps. Es más, acá voy a exagerar el tríceps, pero voy a borrar con un borradorcito más sensible. Ese otro está como borrando muy duro, me gusta. Digamos que acá exageré esa forma ahí. Y bueno, acá es cuestión como de empezar ya a dibujar dedo por dedo y bueno, la vaina. Ahora, imagínense que vamos a hacer una criatura. Voy a quitar esta parte de acá, voy a dejar solamente el brazo y les voy a mostrar yo cómo hago cuando se trata de dibujar criaturas y cómo hago que esto darle, digamos que más interés a un dibujo. Pienso como que haya una forma que sea la predominante, grande, pequeño, mediano. Entonces lo que voy a hacer es que esta parte de acá la voy a hacer muy grande, esta la voy a hacer pequeña y esta de acá la voy a hacer mediana. ¿Cómo haría eso? Pues simplemente aplico las mismas formas, pero entonces las proporciones las voy a cambiar. Este de acá dije que iba a ser pequeño, como tal que así, el bíceps. Y este de acá digamos que va a ser el mediano. Y digamos que así es como hago que una criatura se vea como más interesante. Lo otro es que puedo cambiar líneas. Por ejemplo, hacer que esta parte de acá no sea redondeada, sino que sea cuadrada. Entonces empezar a meter cuadrados en lugares donde no habían cuadrados, sino donde habían cosas, digamos que más redondas. Redondo contra plano. Esta parte de acá es redonda, entonces esta parte de acá se la voy a colocar más cuadrada. Esta parte de acá es más mediana, entonces la voy a hacer un poquito más alargada. Esa herramienta que usé ahí es la herramienta de transformar. Esa me sirve para hacer, digamos que cosas, deformar el dibujo como tal. Ven como así, no sé, acá podría ser empezar a colocarle un trapecio bastante grande y podría jugar a colocar una cabeza bastante chiquita. Por acá vendría el pecho y podría ser el pecho así. Podría ser, por ejemplo, que esta parte de acá sea bastante estrecha el tema de la cintura. Podría tener un pantaloncito, bueno, lo que sea que se venga. Y puedo hacer lo mismo con las demás partes. Puedo hacer que esta sea la grande, que esta sea la chiquitica y esta sea la mediana y así sucesivamente. Así es que exagero y creo las criaturas que normalmente diseño para las cosas que hago. Bueno, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero que les sirva de muchísima ayuda lo que les acabo de mostrar. Por favor, dejen sus comentarios, sus me gustas y nos vemos en una próxima ocasión.